Una de las muchas preguntas que yo le tengo a Dios y a ti y a la humanidad es si hay solamente un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Jesús nacido de la Virgen, murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado y al tercer día resucitó y está sentado, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Hay solamente una Biblia, muchas traducciones, pero todas dicen lo mismo, básicamente en distintas palabras. Una Biblia. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones cristianas? ¿Y por qué se atacan las unas a las otras? De eso te quiero hablar en el día de hoy. Uno de los problemas o una de las razones que estamos experimentando esto es porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre excepto a través de mí. Perfecto, lo entendemos, lo recibimos, es la verdad de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es solamente Jesús. Pero tú caminas por un camino y yo camino por otro. Mira qué interesante esto. En la historia de la iglesia cristiana, después del libro de los Hechos, bautismo del Espíritu Santo, ellos empiezan a crecer, se levanta una persecución y los discípulos y apóstoles son enviados a todo el mundo con el mensaje del Evangelio. Algunos de los 12 apóstoles del Cordero, cuando te hables de apóstoles, aunque hay muchos apóstoles después de eso, aquellos que dicen solamente hay 12 y Matías, son 13, y Pablo, Bernabé y Silas, y Lucas, y por ahí seguimos, no. Pero en este momento, en esta explicación, estamos hablando de los 12 apóstoles del Cordero. Y aún ahí tenemos controversia, porque si quitamos a Judas, ¿a quién ponemos? ¿A Matías o a Pablo? Déjalo ahí por ahora, esa es otra predicación. Esa te la debo. Los apóstoles se lanzan por todo el mundo, de dos en dos, a veces fueron uno solamente porque la persecución ya no permitía que siguieran el mandato de ir de dos en dos. Algunos llegaron a Etiopía, otros llegaron a India, el otro llegó a aquella otra parte, y cada uno explicó, enseñó, predicó las enseñanzas de Jesús de acuerdo a su experiencia, el camino, a su revelación, la verdad, y lo que estaba experimentando en su vida, la realidad. Y por eso tenemos tantas iglesias cristianas formadas distintas, con distintas doctrinas, distintos dogmas, distintos rituales, distintas vestimentas. De ahí entonces, a través de la historia, se levanta un movimiento dentro de esa iglesia y se separa y forma otro grupo. Esta es mi versión de por qué sucede esto. Jesús nunca vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer una relación entre él y un individuo. Mira qué interesante que Jesús sanó miles de ciegos, pero la Biblia nos relata unas cuantas de esas sanidades y todas son diferentes. A cada uno lo sanó distinto. No sanó a todos igualmente, porque Jesús no trata conmigo igual que trata contigo, porque yo no soy igual a ti. Y tú, gloria a Dios, no eres igual a mí. Entonces, el Señor nos trata a cada uno personalmente. Y lo que Jesús vino a establecer fue un sistema de reino, donde yo sigo a Jesús en el camino. ¿Qué camino? Mi experiencia. Hay ciertas cosas que todos tenemos que hacer. Congregarnos, leer la Biblia, aprender de ella, aprender a orar, a alabar, a adorar, a convertirnos en adoradores e intercesores, ser discípulos, ser obedientes, ser leal, ser fiel. Eso todo sucede en el camino, a través de la experiencia, porque lo que cambia a un individuo no es la palabra en letra, es la experiencia del Verbo hecho carne, del Espíritu Santo habitando adentro de ti.
Eso es lo que transforma. Y entonces esa es tu experiencia y ese es el camino. Por eso a veces nos encontramos cristianos que son salvos, pero todavía son amargados, o son buscapleitos, o son antipáticos. Porque en su experiencia cristiana no han permitido que el Espíritu Santo lo transforme y lo haga algo bello y personal. También porque muchas veces hay quienes le añaden a la experiencia, le añaden doctrina, dogmas, sacramentos, regulaciones, decretos y un montón de otras cosas. No estoy diciendo que ellos están mal, pero sí estoy diciendo que esa no es mi experiencia, esa no es mi revelación. Mi revelación no es que me dan una lista de lo que puedo y no puedo hacer. Mi revelación es que me enseñen a buscar a Dios. Y si yo me meto con Dios, Dios se mete conmigo. Y transforma mi vida. Y me meto en la iglesia, me meto en la Biblia, me meto en la adoración y la alabanza. Todas esas cosas que mencioné anteriormente. Como te estoy hablando de religión y no te quiero aburrir, voy a darle un giro a esta disertación y te voy a dar un testimonio. Y tiene que ver mucho con religión. Fíjate, yo me convertí en una iglesia hippie americana con fundamentos bautistas. Ahí me metí 2 años y viví todos los días, 24/7. En la comunidad cristiana, leyendo Biblia, predicando, saliendo a las calles. Ahí fue donde fui bautizado con el Espíritu Santo. Me gané a mi familia para Cristo. Y a razón de eso, empecé a visitar iglesias latinas. Porque como me gané a mi abuela, a mi tía abuela, mi mamá y mis 3 tías para el Señor, yo necesitaba llevarlas a una iglesia. Ellas no podían venir a una iglesia hippie americana. Simplemente no iba a suceder. Empecé a visitar distintas iglesias latinas. Las que más prevalecían en mi territorio era la iglesia pentecostal puertorriqueña. De cierto, es con la que yo mejor me identifico. Esas fueron mis raíces, mis experiencias con iglesias iglesias latinas fueron con los pentecostales. Aunque yo tuve la experiencia pentecostal, pero nunca la doctrina. Y por ahí vengo. Yo empecé a visitar iglesias pentecostales buscando una iglesia donde yo pudiera decirle a mami y a mis tías, mira, encontré una iglesita bien linda, vamos aquí, vamos a visitar para que reciban palabra de Dios, para que tengan un pastor. Yo sabía que ellas necesitaban un pastor. Y yo era el hijo menor y el sobrino. Y no estaba capacitado para pastorear a nadie de todas maneras. Así que les estaba buscando una iglesia. Tuve varias experiencias bien peculiares en distintas de estas iglesias. La he predicado en varias ocasiones. Pero yo llegaba a ciertas iglesias y primero que nada, aunque llegaba con mi Biblia, desde el púlpito cambiaban el mensaje para que yo me convirtiera. Porque de acuerdo a ellos, y esto es en varias de estas iglesias, si tú no te convertiste ahí, tú no eres convertido. Nunca lo entendí, pero llegaba con mi Biblia, me sentaba, ellos hacían, predicaban, lo que sea, me cambiaban el mensaje, empezaban a tirarle a mi apariencia, que si el pelo, que si los jeans, que si los tenis, que si yo tenía una medallita, todo lo físico, pero no me alimentaban espiritualmente. Un día llegué a una iglesia, esto para que te rías, esto es verdad, esto es verídico. Yo era joven, tenía un bigotito y entré a una iglesia y cuando entro me senté y me dice, todo el mundo como que se escandalizó y se acerca un caballero y me dice, varón, mira, en esta iglesia los varones se sientan allá y las damas se sientan acá. Ah, perdone, yo no sabía, pues me senté. Perfecto, me senté con los varones, todas las mujeres pues estaban como, ¡ah! Y volvieron a su lugar. Está bien, yo me senté ahí, hay un muchacho al lado mío como de mi edad y me dice, tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Y digo, sí, mi primera vez se nota porque ahorita te tumban el bigotito. Y digo, ¿me tumban el bigotito? Sí, porque en esta iglesia los varones no pueden tener barba y bigote. Y no me digas eso. Y yo dije adentro de mí, ¿y de dónde rayos se sacaron esto de las escrituras? En la Biblia no hay absolutamente nada acerca de eso. Habla de que el varón no debe de orar con la cabeza cubierta. Nada de barba y bigote. Ok, vamos a dejarlo ahí por este momento.
Y digo, el bigotito. Contra, yo hago así, miro, estoy pensando, meditando, ¿qué fue lo que este tipo me dijo? Y cuando miro para el lado, hay unas hermanas, y las hermanas me están mirando porque yo soy nuevo. Y una tiene un poco más, tenía más bigote que yo. La otra tenía una arruga aquí con pelo, que era como, no sé, como un volcán de barbitas. Y todas tenían más cejas que yo. Y yo las miro así y digo, pero esto es una iglesia de locos. Los hombres no pueden tener barba y bigote, pero las mujeres sí. Y me paré y me fui. Y dije, mi mamá es demasiado inteligente para servir a Cristo aquí. Y me fui. Si esa es la realidad de esas mujeres, de esa religión, de esa doctrina, que Dios los bendiga. No era la mía. Pero yo te quiero decir, yo no dudo que sean salvos. Yo lo que no comparto en ningún momento es su experiencia. Ese camino, yo no lo camino. No es necesario. Yo no comparto su revelación. La verdad está en la Biblia, no en la doctrina. Y yo no comparto su realidad. Mi vida no es para vivirla amargado y atrapado con una lista de que esto yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Mejor enséñame qué es lo que yo puedo hacer. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no me des una lista de lo que no puedo. Dame una lista de todo lo que puedo. Y vamos a hacer lo que puedo. Y así fue como yo me convertí y me entregué a Cristo. No entregué mi personalidad, no entregué mi sentido del humor, no entregué mi uniqueness, singularidad, mi peculiaridad. Yo soy quien yo soy y yo me convertí. El Señor salvó a Roberto, no a alguien que tú quieres formarlo y meterlo en tu molde. Dios no crea moldes, Dios no usa moldes. Dios te llamó a libertad. A libertad nos llamó el Señor. A libertad nos llamó el Señor. Y donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Libertad para aprender, libertad para crecer, libertad para cambiar, libertad para romper cadenas, porque queremos ser libres. Esa es mi experiencia. Buscándole un lugar para mami y mis tías, un día estoy orándole al Señor, porque eso es lo que yo aprendí. Yo aprendí, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo cada vez que tenía una pregunta, se la hacía a Dios. ¿Y dónde voy a llevar a mami y a ti, tía madrina, y a tía Carmen? Bien, un día estoy en la avenida Kennedy Boulevard en Union City. Mis padres vivían ahí en la 15, al otro lado del diner. Y estoy esperando la guagua y la guagua no viene. Estoy esperando el transporte público. Y no llega, y no llega, y no llega. Y como yo era un muchacho joven y era hippie y eso es lo que hacíamos, yo saqué el dedo. Eso se llama pon o un aventón. Y viene un van negro y hace y se para. Y yo voy, y cuando me acerco, abren la puerta, y hay un grupo de jóvenes, algunas señoras mayores, y el que está guiando el van era el muchacho que había sido mi mejor amigo a través de toda la secundaria, todo high school. Él se había convertido antes que yo en una iglesia católica carismática. Yo después me convertí como al año, un poquito menos, en una iglesia cristiana hippie. Y los dos estábamos sirviendo al Señor y no nos habíamos visto, a menudo no nos veíamos, de vez en cuando nos encontrábamos, sabíamos que estábamos sirviendo al Señor. Y cuando voy, él está guiando. La iglesia está llena de cristianos, muchos de ellos jóvenes, que venían de un culto en una casa de oración católica, apostólica, romana, pero carismática. Este grupo de católicos había tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Yo me monto en el van, los conozco a todos, me presentan, él me llevó hasta donde tenía que ir, y perfecto, cuando voy, al otro día le estoy preguntando al Señor diciendo, ¿qué yo voy a hacer con mami, con Titi? Berto, la iglesia de Berto. Aquella gente estaba llena de gozo, estaba cantando coritos, se veían vestidas normalmente, ninguna escandalosa, simplemente normal. Ni de un extremo para allá, ni un extremo para acá. Modestamente. Quiere decir lo opuesto a extremadamente.
no te puedes extremar ni para allá ni para acá. Modestamente, ponte linda. No te pongan, tú no eres un árbol de Navidad tampoco. Lo mismo le digo a los hombres. Amén. Tremendo. Llamo a Berto y digo, mira, ¿cuándo es el próximo culto? Etcétera, 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 tal día, Yo voy para allá contigo. Y vamos a la casa de oración Gozaos en el Señor, en la 4 y East Jersey Street, en la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey. Entré y tuve muchas experiencias lindas ahí. Pero esto es lo que te quiero ministrar, porque estamos hablando acerca de mi experiencia, la revelación y mi realidad. Tu experiencia y la mía. Tu revelación y la mía. Tu realidad y la mía, o tu existencia y la mía. No son necesariamente la misma, pero que sí tiene que ser el mismo. Es Jesús el Cristo, el Señor y el único Salvador. Y yo entré. Era como una bodega que la habían rentado, estaba vacía, y hicieron como un templito allí. Lo interesante de aquella casa de oración es que todos eran católicos, apostólicos y romanos. Eran líderes en iglesias católicas. Ahí estaba la presidenta de las damas, aquel era de los franciscanos, el otro era un diácono, el otro era un diácono de esos que puede dar la comunión, iba a los hospitales. Y están todos reunidos allí porque quieren buscar de Dios. No abandonaron la iglesia católica, vinieron a buscar más de Dios. Y la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y Dios se la dio. La Biblia bien claro dice que el que busca, encuentra. Y el que pide, recibe. Es más, Jesús dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Y estos católicos, hombres, mujeres y jóvenes, muchos jóvenes, venían buscando la experiencia, porque la letra aburre, pero el Espíritu es vida. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea, no es letra, es una experiencia. Busca una experiencia y ofrécele una experiencia a todo el que tú estás trabajando para Cristo. ¿Cómo? Invítalos a orar. Antes de que se vaya de tu casa, si vamos a hacer una oración y agarren las manos, ya hay una simple, linda, sincera oración. Que Dios los bendiga. Señor, que ellos sientan tu amor, tu presencia, tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Y déjalos ir. El resto lo hace Dios. Eso lo aprendí por las experiencias que tuve en esa casa de oración católica carismática. Y esto es lo que sucedía. Te voy a dar en síntesis unos 2, 3, quizás más años de mi vida. Dábamos retiros católicos carismáticos en distintas parroquias católicas. Todos los conferencistas eran católicos excepto yo. Yo me había convertido en una iglesia hippie con fundamento bautista. Pero como nadie me preguntó, yo no ofrecí voluntariamente esa información. Dicho sea de paso, ahí conocí a mi suegra, que era una mujer que profetizaba, oraba por los enfermos se sanaban. Dentro de su esfera de influencia, no en un púlpito, no en la televisión. Cuando venía alguna vecina a la casa, ella les hablaba del Señor y oraba por ellas y las personas se sanaban y siempre le recibían un rema, una palabra directa de Dios, y la casa de oración se seguía llenando porque los feligreses estaban manifestando los dones del Espíritu. Porque cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, los dones empiezan a fluir a través de ti. Y eran personas que verdaderamente ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, solamente sabían que querían bendecir a Dios primero y al prójimo también. Los cultos en esa casa de oración eran los sábados, porque los domingos todo el mundo iba a misa. Sí. Muchos de ellos no se confesaban porque hay demasiados de muchos católicos que entienden que tú no tienes que confesarle los pecados a otro hombre, aunque sea un cura. Y mucho menos un pastor. A mí no me los confiese, yo no quiero saberlo, va y me hace daño. Confiésaselos
a Dios, porque al fin y al cabo el único que te los puede perdonar es Dios. Pero ¿qué sucede? Ellos iban a la misa. Por eso teníamos los cultos los sábados. Lo lindo es que como eran líderes de los franciscanos, la Legión de María, esta otra cosa, aquello, lo otro, ellos estaban en la iglesia y la experiencia que tenían acá la llevaban a sus iglesias. El cura los escuchaba, muchos curas nos visitaron para recibir y aceptar el bautismo del Espíritu Santo y entender lo que estábamos haciendo. Algunos nos rechazaban, pero eso sucede en todo ámbito. En esa iglesia, te voy a hablar de mi suegra. Mi suegra se había entregado al Señor, bautizada con el Espíritu Santo. Dios la usaba preciosamente, como ya te dije. Pero mi suegra tenía en su casa, después que me hice novio de su hija, de Judy, pues visité la casa. Y ella tenía, yo le llamaba Blancanieves y las 7 enanitas. Pues tenía una virgen grandísima, una un poco más chiquita, otra más chiquita, otra más chiquita. Y a mí me daba gracia. Yo decía, pero mujer, ¿para qué tú necesitas tantas vírgenes? No basta con una. Y entonces discutíamos un poquito, pero amigablemente, ¿no? Y entonces ella todavía, y yo le decía, pero ma, tú tienes una relación con Jesús. Así es, a ti el Señor te usa. ¿Por qué tú todavía le estás rezando a María? Mijo, no me déjame. Sí, esa es mi costumbre. Tú no te preocupes por eso. Eso es lo que yo creo. Y imagínate, era mi suegra y yo quería congraciarme con ella porque estoy trabajándole la hija, ¿no? Bueno, ya la hija me trabajó a mí, yo no sé cómo fue. Pero la cuestión es que tenía que dejarla. Y vi lo siguiente. Cada vez que dábamos uno de esos retiros en una parroquia, invitaba a todos los congregantes a que vinieran a visitar la casa de oración para que tuvieran estudios bíblicos. Y si querían recibir, los que no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo en el retiro, que vengan a buscarla en la casa de oración. ¿Qué sucede? Cuando esta gente venía, perfecto, los recibíamos, los invitábamos al estudio bíblico y entonces siempre hacía esto. Yo lo voy a hacer esto 3 veces. Les decía, el sábado que viene vamos a estudiar los 10 mandamientos. Así que vaya a su casa y lea Éxodos 20. Ahí están los 10 mandamientos. Y venga preparado para discutir, argumentar, para explorar cómo se aplican y qué son y cómo son. Por ejemplo, mira esto. Dicen los 10 mandamientos, no mentirás. Pero todos nosotros, si queremos hacerle una fiesta de sorpresa a un ser querido, le mentimos, lo engañamos para llevarlo al sitio y entonces ¡sorpresa! ¿Eso es pecado? Venga preparado para discutir cuándo es y cuándo no es, y por qué es y por qué no es. Amén. ¿Viste qué tremendo? Yo te puse a ti a pensar. Entonces, estas personas que acababan de recibir el bautismo del Espíritu Santo o acababan de escuchar el Evangelio de una manera completamente diferente a lo que es la misa y de personas católicas, los recibían y se iban para sus casas, y lo que sucedía al próximo sábado es que llegaban a la casa de oración, al estudio bíblico, y preguntaban por qué en la iglesia católica hay imágenes y hay esculturas si el primer mandamiento las prohíbe. Nunca pasábamos del primer mandamiento, porque cuando eran enviados a sus casas para que los leyeran y vinieran con las preguntas, que se atrevieran a preguntarle a Dios y a la Biblia, ¿qué es lo que aquí dice? Enséñame lo que aquí dice. Todos venían a preguntar por qué la iglesia católica tiene ídolos, tiene imágenes, y se postran a ellas y les rinden culto, cuando la misma Biblia católica, apostólica y romana en Éxodo 20 dice que Dios lo prohíbe, que no harás, y si alguien los hace, no te postres a ellos. Imagínate, esa gente venía aprendido, y entonces el líder les decía, no me pregunten a mí, pregúntenle a
sacerdotes de tu parroquia. Ve a ellos y pregúntales y enséñales. Y lo que por lo regular sucedía es que iban a sus parroquias, confrontaban a los sacerdotes, se lo enseñaban a otros feligreses, y de esa iglesia salía un grupo y abría una iglesia evangélica, cristiana, bíblica, carismática, no pentecostal, de aquellos de la barba y el bigote, sino pentecostal por la experiencia del don del Espíritu Santo. Porque eso es lo que te hace pentecostal. No es la doctrina, es la experiencia. El camino es la experiencia, no la doctrina. Tu experiencia con el Espíritu Santo es lo que te va a manifestar el camino. Porque de tu caminar con el Espíritu Santo viene la revelación. Y la revelación es la verdad. Es lo que Dios te enseña a ti que tú tienes que vivir, que tú tienes que hacer. Tú, no otros. ¿Cómo? Te guía a la palabra. La palabra te hace libre. La verdad te hace libre. La revelación te hace libre. La llave es la revelación. Guía a las personas a la palabra y la palabra los hace libre. Su experiencia y la revelación los van a llevar a la realidad de quien Jesús es. Para ellos, no necesariamente para ti. Para ellos. Pero ellos van a tener un encuentro personal con Jesús, que es lo que llamamos salvación. No es una iglesia, no es una doctrina, no es una denominación, no es un uniforme, no es una lista de puedes o no puedes. Es una experiencia con la revelación de la única realidad que importa, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solamente Él salva. Y cuando tú tienes un encuentro con Cristo, Él se ocupa de todo lo demás. Él te empieza a ministrar, Él te empieza a redarguir, Él te empieza a enseñar, Él te va a decir lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, lo que no quiere, y te va a decir todo lo que tú puedes hacer, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú puedes ser feliz, tú puedes ser libre, tú puedes ser salvo y tú puedes ser tú original. Amén. Bendito sea el Señor. Amado, ha sido un poquito largo, así que lo voy a dejar aquí. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.